Buenas tardes, queridos amigos, telespectadores del Lobo Estepario. Bienvenidos una vez más a su y nuestro programa. Quería, antes de comenzar con la invitada de hoy, porque hoy nos toca una invitada de excepción, quería comenzar dándoles las gracias a todos ustedes por estar ahí, por estar con nosotros acompañándonos una semana más, porque entiendo que en los tiempos que corren hoy en día, es muy difícil vencer esa fatiga, ese cansancio, ese hastío que nos produce el llegar a casa después del trabajo, el que tenga la suerte de tenerlo, o de buscar trabajo, o de estar por ahí por las calles pateándolas, buscándose la vida. Resulta muy difícil, como digo, vencer ese hastío y en vez de coger y tumbarse en el sofá con una lata de cerveza, ponerse a ver el fútbol, ponerse a ver un programa del Corazón o un reality show, resulta muy difícil ponerse a ver este programa, conectar esta cadena y pues disfrutar un rato agradable del mundo de la cultura, del mundo de lo espiritual, del mundo de los negocios, dándole un poco alimento a esta cabeza nuestra, que no es lo que precisamente alimentan los programas de casi todas las cadenas, que al revés, lo que hacen es producir basura que nos inoculan, porque lo que quieren los gobernantes es que seamos borregos, masas descerebradas, que estamos como los romanos cuando estaban con el pan y circo. Por eso, amigos míos, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos con nosotros a Adela Rubio Calatayud. Buenas tardes, Adela. Hola, buenas tardes. Adela Rubio Calatayud es licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza, es investigadora y escritora, ha cursado estudios de literatura, música y canto, está especializada en folclore sefardí y ha grabado discos como Nochada de Salónica, Los judíos en Aragón, Música en la ínsula Barataria o El sitio de Barbastro. Ha ofrecido conferencias y conciertos en España y en Israel. Entre sus obras de novela o divulgación histórica podemos citar Breve historia de los reyes de Aragón, Historia de la corona de Aragón, Almogávares, del reino de Aragón a Bizancio, Las reinas de Aragón, Las puertas del Valhalla o Pedro III el Grande. Cuenta también con hermosos poemarios, como A la sombra del arpa y poemas de lluvia y de silencio, así como con relatos como Estirpe de libertad y El abandonado. Adela es, sorprendentemente, también terapeuta emocional, musicoterapeuta, quiromasajista, maestra de Reiki, reflexóloga, terapeuta regresiva y directora del Centro de Terapias Naturales Tara Verde. Bueno, Adela, te tenemos aquí, es un placer para nosotros estar contigo. Y mi primera cuestión está relacionada con el mundo de la literatura y de una de tus novelas o históricas, o si podríamos llamarlas así, ¿no?, más conocidas y digamos que de las primeras que te lanzaron al mundo, ¿no?, editorial, Almogávares. ¿Qué tienen los Almogávares para ti que te llaman tanto, que en alguna ocasión creo que has comentado incluso que tienen algo de película, ¿no? Sí, bueno, Almogávares no fue mi primer libro. Almogávares lo publiqué en 2010. No es una novela, es divulgación histórica. Lo que he hecho ha sido traer la memoria y las hazañas de los Almogávares, traer al gran público en general, porque creo que es un aspecto de la historia de Aragón que estaba un poquito descuidado. No es que no hubiera trabajos sobre ellos, que sí que los hay, y novelas extraordinarios, pero quería acercarlos al gran público, porque desde luego es mucho mejor que una película de aventuras. Y para mí son mis niños preferidos junto con los vikingos y los templarios. Son gente muy valiente, muy especial. ¿Pero quiénes eran esos Almogávares? Pues mira, eran guerreros de frontera, tropas irregulares que estaban al servicio únicamente del rey de Aragón, es decir, que solamente respondían ante el rey de Aragón. Le acompañaron a todos los reyes de Aragón en sus diferentes campañas y se hicieron especialmente famosos a raíz de la conquista de Sicilia. Cuando Pedro III el Grande conquistó Sicilia para unirla a la corona de Aragón, y dejó allí a su esposa Constanza como representante, como reina, ellos contribuyeron mucho a la conquista, porque eran hombres que no tenían miedo, que no retrocedían.
procedían al principio, sobre todo era gente desarraigada, empezaron peleando en las montañas cuando las primeras formaciones del reino de Aragón, luchando contra los musulmanes, gente de frontera que hacía ataques muy rápidos, iban muy desarrapados en su... ¿Pero era alguna tribu especial, diferenciada? Eran un compendio eran heterogéneos. Sí, eran un compendio de gente, sobre todo pues esclavos evadidos, gente que no tenía nada que perder. Un poco como la legión extranjera, entonces. Sí, salvando las distancias, sí. Lo que pasa que sus líderes, sus jefes sí que eran nobles. Y bueno, ellos pasaron a la historia con mayúscula a raíz primero de la conquista de Sicilia y después cuando se fueron con Roger de Flor a Bizancio, cuando les llamó el emperador Paleólogo, porque tenía graves problemas en sus fronteras con los turcos. Y bueno, ellos se fueron a Turquía, perdón, es que estaba pensando lo que es ahora Turquía. Se fueron al imperio bizantino, que estaba amenazada por los turcos, se pusieron al servicio del emperador, ganaron todas las batallas allí donde el ejército imperial había perdido, se ganaron el odio y la envidia del príncipe heredero que conspiró contra Roger de Flor, quien a su vez había conseguido ser nombrado megaduque del imperio, es decir, gran almirante de toda la flota bizantina, y se había casado con una sobrina del emperador. Pero entonces no eran mercenarios como algunos creen. No. No se les puede considerar con esa forma despectiva de mercenario. No. Eran fieles a algún señor. Ellos luchaban por Aragón. Entonces, incluso cuando estaban a miles de kilómetros de la corona, su grito de guerra era Aragón, y su bandera era la de la corona de Aragón, y todos los territorios que conquistaron los ofrecieron al rey de Aragón. No era gente que de repente se apuntaba ahí pues porque por la paga, por aventuras, eran aragoneses, eran catalanes, eran valencianos, y ellos luchaban por Aragón, en nombre de Aragón, no era el mercenario tal y como lo entendemos ahora. Y formaba más un tipo de ejército regular, irregular. Sí. O sea, como la historia de España en general, siempre tenemos los viriatos, con las guerrillas, sí, exacto, el Cid Campeador, eso ¿no? es, gente de frontera, gente de frontera que se movía pues en los lugares más peligrosos, tanto en las fronteras de Aragón como después cuando fueron al Imperio Bizantino en las fronteras con los turcos. ¿Tienes otra novela o otra obra de divulgación histórica que habla sobre las reinas de Aragón? Yo la verdad es que me ha sorprendido mucho porque, pues, investigando sobre ella, dices, ¿las reinas de Aragón tantas hay? Sí, la verdad es que... Al empezar a leer una serie de nombres, pues de mujeres que realmente o han sido reinas consortes o han sido amantes incluso, has investigado entre infantas, personas que no llegaron a gobernar realmente, o a reinar, perdón, pero que están ahí, ¿no? Entonces, una serie de nombres increíbles que yo, pues muchas de ellas ni siquiera las he oído, ¿no? Isabel de Rusí, Inés de Aquitania, Urraca es evidentemente muy conocida, Violante de Hungría, Constanza de Sicilia, Blanca de Anjou. ¿Qué nos puedes contar sobre estas mujeres? Porque sorprende, ¿no?, que haya tanta mujer aragonesa que en unos tiempos como los que corrían entonces, pues tuviesen esa cota de poder, entre comillas, en un mundo patriarcal, machista, ¿no? Sí, bueno, ellas eran reinas consortes. Reinas de Aragón solamente hubo una, Petronila, y hubiera podido haber otra, Juana I de